Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hoy continuamos con el estudio de teología propia con el tema ¿quién es Dios? Y para contestar a esta pregunta, hoy vamos a hablar sobre la revelación. Así que comencemos por definir qué es la revelación. El término revelación viene del griego apocalipsis, que significa quitar el velo. Revelación es Dios entrando en su creación para redimirla. Es la acción personal de Dios de descubrirse y darse a conocer al hombre. Es la comunicación de Dios al hombre acerca de su carácter, de su voluntad, de sus planes, de sus propósitos y de su redención. Revelación, por lo tanto, tiene que ver con el descubrimiento de la verdad divina. Ahora, el propósito de la revelación es establecer una relación redentora con el hombre. Dios no es un Dios incógnito, no es un Dios lejano e indiferente a lo que sucede en su creación. Él es el Dios que se ha revelado y sus actos reveladores penetran en el sistema de este mundo. La revelación no son solamente verdades acerca de Dios, sino que la persona de Dios es la revelación misma. Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros para que le conozcamos y no solamente para saber que Él existe. El Dios de la revelación visitó este mundo en la persona de Jesús y Jesús reveló al hombre la verdadera naturaleza de Dios, entrando en tiempo y espacio. Por otro lado, el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo y Él nos revela a Jesús como la máxima revelación de Dios. Ahora, existen tres sistemas que forman parte de la revelación, que son los siguientes. El primero de ellos es la manifestación. Este punto nos habla de la intervención directa de Dios. Dios entrando en su creación y en la historia en actos definitivos para el propósito de la redención. Por eso Jesús es la manifestación de Dios, porque Él es la revelación final de Dios. El segundo sistema es la inspiración. Este término se usa para expresar en el griego Dios exhalando o Dios soplando. Habla de la acción de Dios y de lo que Él quiere de nosotros. Inspiración es la facultad de Dios que Dios le dio por medio del Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir y transmitir su palabra y para comunicarla a otros sin error, sin equivocación y sin defecto, de tal manera que expresaran la voluntad de Dios al lector bíblico como la regla infalible, inerrable y autoritativa de fe y práctica. Inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad divina. El tercer sistema es la iluminación, que es la facultad que Dios da a los creyentes en todos los tiempos por medio de su Espíritu Santo para comprender los escritos inspirados. Ahora es el Espíritu Santo quien guía al creyente para que tenga un mejor entendimiento intelectual y espiritual de su palabra revelada en la Biblia. Iluminación tiene que ver con el entendimiento de la verdad divina. Dios ha dado máxima revelación al hombre en toda época según la capacidad del hombre para recibir y seguir las normas de Dios. Y esta capacidad del hombre es condicionada por las circunstancias morales, sociales, políticas y espirituales del hombre. El nombre de Dios expresa su autorrevelación e individualidad y su manifestación del nombre de Dios que representa la acción de Él. Ahora, el nombre de Dios manifiesta su naturaleza. En la Biblia podemos ver que Dios manifiesta su nombre por medio de antropomorfismos, es decir, usando formas humanas. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que habla sobre la mano de Dios, el dedo de Dios, el brazo de Dios, etc. Y también Dios se manifiesta por medio de antropopatismos, que son sentimientos humanos atribuidos a Dios. Como por ejemplo, y Dios se arrepintió, a Dios le dolió en su corazón, el furor de Dios, el celo de Dios, etc. El nombre de Dios invita al ser humano a tener un compañerismo con Él. Es por su nombre que Dios se hace accesible al hombre. En Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, encontramos la palabra Dios.
33 veces. Pero cuando llegamos al versículo 4 del capítulo 2, Dios revela su nombre. Ahora es el Dios que tiene un nombre, cuando dice el Señor Dios. Y de ahí Dios se va revelando progresivamente como el Todopoderoso, como el Dios Altísimo, como el Dios Eterno, como Yahvé Jireh, como Yahvé Nisi, como Yahvé Shalom, y cada uno de los nombres por los cuales Dios se ha revelado al hombre. Y cuando llegamos a Éxodo en el capítulo 3, versículo 14, Dios se le revela a Moisés como yo soy el que soy. Ahí en Éxodo 3, 14 y 15, dice, Dios le dijo, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno con el que seré recordado para siempre. La teofanía más conocida es cuando Dios se revela a Moisés aquí en Éxodo 3, 14, diciéndole, yo soy el que soy. De hecho, la zarza era una manifestación visible del Dios invisible, era una teofanía, una manifestación. También la columna de nube y la columna de fuego que guiaron al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto eran manifestaciones visibles del Dios invisible. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, estaba repitiendo las mismas palabras que Dios usó para identificarse ante Moisés. Yo soy el que soy. Jesús estaba tomando para sí el título yo soy, por el cual Dios se autonombra como el Eterno. El Dios que es la fuente de su propia existencia y que siempre ha sido y siempre será. Yo soy el que soy tiene que ver con su autoexistencia, con su autosuficiencia y eternidad. Yo soy el que es. Dios es el mismo en todos los tiempos. Él es inmutable, Él no cambia ni tiene que cambiar porque Él es perfecto y es santo. Así que el Señor fue claro y contundente con Moisés cuando le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Un teólogo lo expresó de la siguiente manera, yo soy el ser, yo soy el que soy porque soy el único que es. Lo que existe es mi creación, pero yo habito fuera de las circunstancias del existir y no hay quien pueda existir verdaderamente sin mi ser. Yo, el que soy, origen y final de todo lo existente, soy más que la existencia, soy el mero ser, el ser en el que los hijos de mi creación pueden llegar a ser y así cumplir la realización del ser a mi imagen y semejanza. Así que en este sentido podemos decir que Dios no existe, Dios es. Él es eterno. Así como lo dijo el teólogo Wayne Grudem, Dios es atemporal en su propio ser. El hecho de que Dios no tiene principio ni fin se describe en el Salmo 90, versículo 2, cuando menciona, desde antes que nacieran los montes y crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En Job capítulo 36, versículo 26, dice de Dios, incontable es el número de sus años. La eternidad de Dios también la mencionan pasajes bíblicos que dicen que Dios siempre es, como en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y Apocalipsis 4, 8, cuando dicen, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios nunca empezó a existir, Él es y ha sido siempre. Hay algunas teologías que usan la palabra aceidad para denotar la existencia propia de Dios. Dios depende de sí mismo. Charles Riley lo expresó en su libro de teología diciendo, si Dios existe sin límite, entonces Él nunca llegó a existir ni fue jamás traído a la existencia. Él es autosuficiente, sin límite de tiempo. Él es y todos somos en Él. Así como en Hechos capítulo 17, versículo 28, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios siempre es. Así que la revelación de Dios está dividida en dos aspectos.
Primeramente, la revelación general y segundo, la revelación especial. La revelación general es aquel conocimiento de Dios que el hombre puede percibir por medio de la creación, por medio de la naturaleza, por medio de todo lo que Dios ha creado. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus maravillas. El hombre es capaz de alcanzar a través de la razón un cierto conocimiento de la existencia de Dios, de su poder y de su divinidad, al considerar las obras maravillosas de la creación y la conciencia moral del hombre. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos habla de la revelación general cuando dice: porque lo que se conoce de Dios, es decir, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Pablo está hablando aquí de que el hombre no tiene pretexto para decir que Dios no existe, porque la misma creación habla de que Dios, de que alguien creó todo el universo. En el argumento teleológico dice que todo diseño tiene un diseñador. O sea, las cosas no fueron puestas y acomodadas como las vemos por una explosión, como lo cree la teoría del Big Bang, sino que Dios en su sabiduría, en su sapiencia, Dios ordenó todas las cosas. Por otro lado, tenemos la revelación especial, que es aquel conocimiento de Dios que el hombre puede alcanzar mediante los hechos y las palabras por las cuales Dios se revela a sí mismo al hombre y su verdad en la Biblia. Ahora, Dios ha expresado esta revelación a través de las teofanías, que son manifestaciones visibles de Dios, a través de las comunicaciones directas de Dios, a través de las profecías y a través de la persona de Jesucristo y la experiencia personal con Dios. Ahora, esta revelación de Dios se encuentra en las Sagradas Escrituras, principalmente en la vida, el carácter y la enseñanza de Cristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. ¿Quién es Dios? Respondiendo a esta pregunta, Dios es el Dios que busca al hombre, el Dios que nos ha hablado, el Dios que se ha dado a conocer a los hombres que Él creó, el Dios que se nos ha revelado. ¿Y cómo se nos ha revelado? Pues como lo menciona aquí el autor a los Hebreos, en los versículos que leímos del capítulo 1. Así que, como ya dijimos, Dios en el pasado se reveló a través de teofanías, a través de la zarza ardiendo, a través de la Shekinah, la nube de día y nube de fuego de noche, a través de sueños, de visiones, a través de la voz audible, a través del Urim y el Tumim, que eran las dos piedritas que llevaba el sumo sacerdote en su pectoral, y su máxima revelación es a través de Jesucristo y su palabra que hoy tenemos aquí escrita. Concluyendo, ¿quién es Dios? Él es el Dios que nos ha hablado, el Dios que se ha dado a conocer a los hombres que Él creó. Es una persona espiritual que por puro amor se nos ha dado a conocer. Él es el ser personal y relacional que busca cada día al hombre para redimirle. Es el ser que está más allá del yo, que me revela su voluntad para que yo pueda hacerla. Él es el creador que me busca cada día y me guarda. Ese es el Dios bíblico, el Dios todopoderoso. La próxima semana continuaremos con el tema de la providencia y los atributos de Dios. Que Dios les bendiga.